Persona que los emite. Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, un placer saludarles. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este día, en nuestro análisis económico semanal, queremos abordar otra de las medidas a impulsar dentro del transporte colectivo para modernizar este gremio a efecto también de trasladar a la población un servicio más eficiente, moderno y seguro. Ayer, al conversar sobre el tema del Citran con el señor viceministro de Transporte y los trabajos que se están llevando a cabo en el Boulevard del Ejército, muchas personas se quedaron con preguntas también relacionadas con el nuevo método de pago para hacer uso de buses y microbuses, pues se estima que en los próximos días será a través de la tarjeta prepago, como ya ha sido anunciado. Un nuevo mecanismo que desde luego comenzará a funcionar en Santa Tecla con la empresa SUBE y también Cipago, que es la que pertenece al sector transporte actual, y que pese a todas las bondades la población no deja de tener ciertas dudas al respecto. Así es que esperamos despejarlas hoy en día, mostrándoles a ustedes todo el método, todo el sistema con el cual se trabajaría y se cambiaría, digamos, ese patrón cultural muy arraigado que se ha tenido, pero que es importante dar ese salto cualitativo de lo que significa abordar unidades del transporte colectivo. Las preguntas que obviamente vamos a tener, ya se las voy a presentar, no sin antes quiero de alguna manera darle la más cordial bienvenida al ingeniero Eduardo Villanueva, él es director de negocios e inversiones del Sistema Único de Boletos Electrónicos SUBES, El Salvador. Gracias, Eduardo, buenos días. Ernesto, muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Así es, en efecto, me acompaña Miguel Castañeda, presidente de COSET, y también presidente del Sistema Integrado Prepago Cipago. Gracias, Miguel, buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Ernesto, y buenos días, Eduardo, también, Mendoza, y buenos días a todos y todas las televidentes. Así es, en efecto también, saludo a Eduardo Mendoza, presidente del sector de transporte de microbuses, AETMISAL, y miembro de la Mesa Nacional de Transporte. Gracias, Eduardo, buenos días. Sí, buenos días, Ernesto y compañeros, gracias por invitarnos y estamos para despejar las dudas que la población requiera conocer de primera mano. Será de mucha importancia conocer la opinión de ustedes, el enfoque de esa proyección que lleva el sector transporte hacia la modernización, conocer de manera muy puntual el sistema prepago esta mañana que se va a tener que impulsar, especialmente en el área sería de Santa Tecla, como parte del plan inicial, ¿verdad?, con el que arranca este nuevo sistema. Las preguntas que vamos a tener presentes y vamos a procurar despejar en esta mesa son las siguientes. Vea usted. Dice así, la primera, ¿qué beneficios traerá a la población usuaria la tarjeta prepago? ¿Qué beneficios traerá a la población? Vamos a ver, la segunda dice, ¿será este un método efectivo en la administración financiera dentro del sector transporte? ¿Será este un método efectivo en la administración financiera dentro del sector transporte? Y la tercera dice, ¿garantiza la tarjeta prepago estabilidad tarifaria? Ese es el punto, creo, medular también que vamos a tratar la manera de despejar, porque de alguna manera es la parte más sensitiva, es decir, la parte económica. A ver, recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que ustedes participen. Nuestro teléfono en estudio 2283-2157, nuestro correo electrónico ernestolopez@megavision.com.sb. Tenemos dos páginas en Facebook para que usted nos encuentre, Ernesto López, y también búsquenos como Diálogo con Ernesto López. También síganos a través de Twitter, tenemos dos cuentas, la primera de ellas, @diálogo21, para que usted de alguna manera nos dé insumos pertinentes y desarrollarlos durante el ejercicio del programa. También tenemos @NetoLópezRadio, @NetoLópezRadio, para que usted de alguna manera también pueda participar. Y veámonos en vivo en cualquier lugar, véanos en vivo en cualquier lugar del mundo a través del www.megavision.com.sb. Y a propósito, hablando del transporte y sobre todo estas implicaciones
dentro de lo que es el nuevo sistema CITRAN que se está impulsando y que se está llevando a cabo obras en el oriente del país, especialmente en el Boulevard del Ejército. Esta mañana en el programa en directo con Ernesto López Radio los espero a las 6. Estaremos conversando precisamente con técnicos del proyecto, incluyendo al mismo viceministro de Transporte, con el propósito de hacer un balance de cómo se están llevando a cabo las obras en este sector. Así es que desde ya los invito a que me acompañen hoy en directo con Ernesto López Radio, 107.7 Fuego, a las 6 de la tarde. Así es que no se la pierdan. A ver, entiendo que el proyecto de prepago estaba previsto iniciar en los primeros días del mes de junio. Ha habido algunos atrasos en la aplicación de este nuevo método que indudablemente corre por cambiar un sistema cultural, autóctono, artesanal, si le queremos ver cómo es el uso del cambio de dinero por una tarjeta prepago, ingeniero. Sí, correcto. En este mes de junio probablemente se está dando la penúltima fase del proceso de implementación de la tarjeta prepago, que es la fase contractual. Es decir, en este momento se están formalizando las relaciones contractuales entre el Viceministerio de Transporte con los empresarios de transporte. Eso pasa por un contrato de concesión que se va a ampliar a 10 años para que ellos puedan tener esa certidumbre en su inversión como empresarios de transporte. Posteriormente pasa la fase de firma de contrato con el fideicomiso, que es donde ellos abren su cuenta para poder depositarle su efectivo todos los días. Y el tercero es el contrato de comodato o el contrato de uso que van a tener con nuestro equipamiento. Entonces, esa parte legal es fundamental para poder establecer la relación contractual de operación del negocio. En ese sentido, inicia esa etapa, está en ese proceso de firma y de legalización para posteriormente hacer la instalación del equipamiento en los autobuses, y la última fase es la utilización de la tarjeta prepago con los usuarios. Este nuevo método sin duda alguna requiere no solo desde la perspectiva de operaciones de una empresa que conozca del negocio, sino también de un cambio, digamos, de mentalidad dentro de la población usuaria. Ustedes han impulsado una serie de campañas que para todo el mundo pues ya es del conocimiento, es decir, que sube es un nuevo método, como lo vemos incluso en los promocionales tanto de radio como televisión, ¿no? Correcto. Normalmente pasa por una etapa de educación, o sea, la población inicia con un proceso de cambio en su modelo de utilizar el autobús. Posteriormente de la utilización viene una fase de educación, donde los usuarios tienen que saber los beneficios y los cuidados que tienen que tener sobre su tarjeta, y posteriormente ya viene la transabilidad, que es el proceso maduro de una operación de transporte. A ver, sin duda alguna ese cambio de cultura de recibir, de pagar a la hora de subirse en una unidad, Miguel, pasa también por entender que el empresario va a tener que cambiar esos patrones, digamos, de recoger el dinero, digamos, en el caso de algunas rutas que actúan individualmente de forma permanente, ¿no? Y es que, como hablábamos antes en muchos programas, el transporte ha necesitado toda una cirugía de transformación estructural, y la tarjeta prepago ya en Latinoamérica, que es toda una moda, genera precisamente la génesis de toda la transformación, y esto pone a la persona humana en el centro de las cosas. Cualquiera se le puede ocurrir y decir, bueno, es que la tarjeta es un beneficio para el empresario o para la operadora o como imagen para un gobierno. Lo que sucede es que esto viene a certificar la operación efectiva del sistema de transporte actual. ¿En qué sentido? En que tanto el gobierno como el sector ve la claridad de los ingresos del transporte, ve si el sistema operativo es eficiente, si la optimización del recurso bus, la optimización del recurso vial. Pero ¿qué papel fundamental juega como génesis la tarjeta prepago? Uno de los aspectos fundamentales es que viene a dignificar, cualquiera no podría creer que viene a dignificar a la persona. ¿Por qué sí decimos esto? Porque el problema mismo de los vueltos, los pleitos que genera en las actuales condiciones de violencia que vive el país, se disminuye un poco. La situación de la seguridad en cuanto a la delincuencia disminuye, tal vez no en un 100%, pero sí
empezamos a tener bastante eficiencia. Y ahí empezamos a planificar, a formar todo un mapeo de cómo se encuentra la oferta y la demanda del servicio y a ver cómo optimizamos. La planificación estratégica es fundamental. Por eso es que de aquí, en Latinoamérica, vienen los otros planes, como se va a implementar en nuestro país, que es Citran, que es fundamental, que siempre con la tarjeta, pero con un método diferente que a la persona se le facilita el acceso a las unidades. Este es el aspecto bien fundamental. Otro de los aspectos para cualquier Estado, cualquier forma de gobierno en Latinoamérica, se ha descubierto que, esto ya es viejo en países de primer mundo, pero en países de Latinoamérica había todo un tabú por la forma organizativa, dirigencial, tradicional que hemos tenido, en el sentido de que cualquier cosa que venga a romper ese círculo vicioso estructural de forma de propiedad, de forma de dinámica empresarial en el sector, hace que esto crea una confrontación permanente. En cambio, con este método no. ¿Por qué? Porque los estados van viendo y dicen, bueno, aquí en esta área se necesita subsidio, en esta área no, en esta área se necesita modernizar este esquema, aquí centralizamos. O sea, toda una estrategia de planificación que es muy efectiva para cualquier gobierno. Miguel, este escenario, y como bien tú haces hincapié, hemos estado abordándolo por mucho tiempo atrás. Este nuevo escenario, este nuevo contexto en el que se está moviendo esas piezas de ajedrez fundamentales dentro del sector transporte, dentro del gremio que tú tienes, digamos, ¿son actos impositivos o son actos que de alguna manera ha logrado asimilar el sector transporte para poder aceptar que los tiempos han cambiado, ¿no? Y que el sector transporte colectivo merece de una nueva forma de administración, merece una nueva forma de trato y por consecuencia la población misma? Yo lo veo en dos aspectos. Uno es el positivismo que un gobierno, que una institución como el MOPI, el Viceministerio de Transporte, le apuestan a este cambio. Dos, es el aspecto de cómo dentro del sector hay una visión diferente, hay una visión de cambio, porque muchos nos podemos quedar en El Salvador, no, el transporte así va a seguir, esto va a ser siempre, no. También a gente que le ha apostado, porque si bien es cierto, y para poner ejemplos, en Guatemala hubo un gobierno, el gobierno de Álvaro Polo, que le apostó a la modernización, pero vino el gobierno e invirtió casi 38 millones con SIGA, que es el Sistema Integral de Tarjeta en Guatemala. Eso emocionó, claro, siempre la costumbre en un país y romper viejos paradigmas estructurales en la forma de administrar el transporte no es fácil, más en países como el nuestro, cuando la misma tradición de la forma en que el Estado ha concesionado los permisos de línea ha sido de una forma empírica, sin planificación, pero luego el crecimiento de las urbes demanda en las capitales como las nuestras un nuevo rediseño de la visión. Y es así como parte del sector, nosotros precisamente como Mesa Nacional de Transporte le apostamos a esto. Y se le apostó precisamente porque hubo gente con visión en el país, hubieron funcionarios con visión, y como esta empresa que es UVE, que le apostó, y digo, en una situación como nuestro país, que hay oposiciones que a nivel internacional a veces nos hacen quedar mal, y eso no debe de ser así. Y yo creo que hay gente que hay que darles hasta una presea, porque se avientan, se tiran al país y dicen, vamos a apostar, y no es fácil tirar algunos millones y bastante fuerte y decir, bueno, le apostamos a esto, con grandes riesgos como es el país, pero aquí estamos y vamos hacia adelante. Ahora, el sistema empresarial está entendiendo, nosotros vemos con mucho apego el empresario que está cambiando. Lógicamente siempre hay pensamientos un tanto conservadores, diría yo, que creen que las cosas no van a cambiar y que el mundo no está cambiando afuera, y que se va a seguir en el mismo esquema de confrontación, donde el mayor dañado en esos niveles de confrontación es la población misma. A ver, Eduardo, ¿qué se está haciendo desde las gremiales, digamos, que ustedes representan, para poder hacer entender que cambios como del que estamos hablando esta mañana son
pasos fundamentales hacia la modernización del transporte. Si nosotros realmente lo que hemos planteado con las diferentes empresas que están agremiadas, como dices tú, a las gremiales, le hemos explicado, le hemos asesorado del cambio estructural del sistema de percepción de la tarifa, y ha habido una aceptación total en el aspecto de que como CIPAO tenemos en este momento un 65% del empresariado salvadoreño, del Gran San Salvador, tenemos un 65% de empresarios aglutinados en CIPAO, que creemos que en este momento, al aperturar el próximo mes la compra de acciones, pues llegamos a un 80-90%. Nosotros hemos sido claros de que no podemos seguir en un tema de confrontación con el gobierno, en un tema de que el subsidio no alcanza, que el combustible es caro, si no tenemos claramente diseñado o bien contabilizado los ingresos que genera la operación del sistema de transporte. Porque en este momento lo que ha estado pasando es que mucho dinero que ingresa por la venta de la tarifa no llega directamente al empresariado, y eso es bien, la gente negativa ha querido manejar eso de alguna manera de oposición, porque siempre hay grupos que se oponen a estos cambios, porque de alguna manera se benefician o se fortalecen el quererse oponer o querer llevar una oposición ante una medida, y que lo ha hecho la empresa privada, en este caso CIPAO, con los empresarios y con el apoyo total y el respaldo del gobierno central y del viceministro de Transporte. Eduardo, conociendo in situ, digamos, las actitudes que bien las describe Miguel como conservadoras que hay dentro del gremio y de los actuales propietarios, no es fácil, digamos, hacerlos entender entrar a un nuevo método de administración financiera, porque esa es parte de una de las preguntas que nosotros planteamos incluso en nuestra presentación, donde dice, ¿será este un método efectivo en la administración financiera dentro del sector transporte? Porque ese es un punto de ordenamiento que entendería yo que ahora se va a tener que desarrollar con este nuevo método, y que ya vamos a hablar precisamente de las características y la forma de pago que tiene, el mecanismo de pago que se va a hacer en las unidades, ¿no? Esto definitivamente viene a hacer una contabilidad real de la producción, digamos, de la venta de pasajes en todas las rutas. El mecanismo es que hay rutas, como decía Miguel, que son de alguna manera permisionarios o son independientes. En el tema de casi el 100% de microbuses y un 60% de autobuses ya son empresas. Esto ordena de alguna manera mucho mejor el proceso de costos que genera el tener en un momento la recolección de dinero, tener unas cajas únicas de recolección, tener seguridad, tener gente que traslada el dinero al banco. Eso significa un montón de costos para las empresas, y esto viene a mejorar completamente y viene a cuantificar realmente qué es lo que se está perdiendo en la parte de la venta de la tarifa del pasaje. Nosotros esto, la gente lo tiene bastante, está convencida de que va a cambiar. Lo único, como le decía yo, siempre hay algunos pocos sectores que se oponen, pero que al final la medida implementa, como decíamos, a mediados de junio estaríamos ya en unas zonas, rutas completas con instalación de equipos ya para operar la tarjeta prepago en Santa Tecla. Ese dinero va a ser, y vamos a hablar de las características, me parece que ese es un punto muy complejo de cómo se va a hacer las distribuciones y de la participación accionaria que van a tener. Ya no va a ser individual, sino que va a ser por ruta, ¿no? La idea, lo que se maneja ahorita en caja única es que toda la producción de los microbuses o buses en la ruta traslada a una colecturilla. En la colecturilla después lo distribuyen de alguna manera el dinero en efectivo o en cheques en 8 días o 5 días o a los 15 días. En este tema es diferente, porque el dinero recolectado con el sistema electrónico va directamente a Bandesal, a un fideicomiso. Y el fideicomiso va a distribuir el dinero. El primer fideicomiso en esta área. Eso garantiza la transparencia del costo del pasaje del transportista de la venta, digamos. Una transparencia donde sube, recolecta el fondo a medida que con el sistema electrónico lo transfiere a Bandesal en este tema, y lo hemos aclarado, pues, como asociados de esta empresa no tenemos ningún manejo del dinero que se va a recolectar de ninguna ruta. Todo va transparentado a Bandesal, y Bandesal, con la firma de lo que mencionaba ahí, la cesión de flujo que hace la empresa o el empresario,
transfiere a sus cuentas directas el dinero, puede ser un día después, 2 días después, 8 días después, depende cómo el empresario lo necesita, pero se transfiere completamente a su cuenta del banco X para que se maneje. Esa batalla, Miguel, entiendo, solo para complementar un poco la participación de ustedes en digamos, en esta fase introductoria del tema, y que quiero hablar otros aspectos puntuales. Entiendo que esa batalla pasó también por hacer entender o dejar fuera algunas gremiales, como la que lidera Genaro Ramírez, de quedarse fuera de este paquete, o en qué condiciones quedan aquellas gremiales que en algún momento mostraron esa resistencia de incorporarse a CIPAGO, que es la empresa compuesta por los empresarios que están participando en digamos, en este nuevo sistema, ¿no? Bueno, yo no sé cómo quedan ellos ahora. Lo que sí es importante, y aprovecho la oportunidad a todo el sector empresarial para que entren, que crean en la propuesta, que esto es bueno, no hay que salir de los círculos viciosos. Lo importante de esto es de que hay voluntad política, hay voluntad de la empresa operadora y hay voluntad del sector. Muchos, yo nunca pensé que tanta gente lo estuviera viendo con tanto positivismo. Y tú ves en las redes sociales cómo realmente la gente opina, porque sabe que este mecanismo es la génesis para una serie de cambios que se van a dar en el sector. Bueno, hay que reconocer que sí, hay expectativa, ¿no? Y esa expectativa corre por, digamos, entender que acciones como el nuevo sistema de prepago, la implementación del CITRAN, son aspectos estratégicos que como país debimos haber desarrollado hace 20 años. El punto de honor acá, y quizás la duda de alguna manera pasa por detenerse uno y reflexionar un poco, es a qué costo se van a hacer esos cambios. Y hablo de los costos no solo para el tema de los empresarios, que en algún momento el que no crea en este proyecto, entendería yo, se va a quedar en el camino, ¿no? El que no se incorpore. Porque aquí viene, hay que recordar, Neto, como lo decía Guay, y perdón que les como un poco el tiempo. Simplemente, solo para ese pequeño detalle, es que viene la firma del contrato de concesión, donde el gobierno te dice, mira, aquí vas a firmar. Ahora, si alguien viene y dice, y esto hay que decirlo claramente, porque el Estado es el que te concede el derecho de explotación de línea, entonces tú lo vas a firmar, y ahí te pone, bueno, y va para 10 años. ¿Qué mejor certeza jurídica que te está dando el gobierno? Que te está dando 10 años cuando ahora cada año tenés que ir a firmar. Entonces, eso es importantísimo. Y lo que va a generar esta transformación de tecnología, al aplicarla, esto en 10 años tenés que aplicarlo, lo que hablábamos antes. Entonces, es importante. El que diga, no, yo no firmo, pues se queda. Es su responsabilidad administrativa. Así como somos responsables como padres de familia, debemos de ser responsables con la empresa. Así es, en efecto. Bueno, quiero saludar a Enrique Escobar, director de Asuntos Legales Subes El Salvador también. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Yo también aprovechar, buenos días, aquí que se agarró la trabajoncita, pero qué bueno que ya nos acompaña. Bueno, lo cierto es que Miguel hacía una reflexión que me pareció muy interesante y llevarla, digamos, a un contexto de país, donde decía, bueno, hay que reconocer a empresas como Subes, ¿verdad?, con una presea por esa apuesta estratégica de inversión en el país. Y es que, de alguna manera, eso me lleva a pensar y a preguntarles a ustedes dos, ¿qué nos llevó a invertir en el país y creer en el país aún y cuando hay voces, digamos, que dicen que este país no es atractivo para invertir? A ver, no sé si... Bueno, yo podría comentarles que, primero, nosotros como inversionistas vemos El Salvador con una tarea pendiente en el tema de transporte. Si usted revisa todas las capitales en Latinoamérica, el 95% ya tienen un sistema de transporte masivo y un sistema de transporte moderno. Todo pasa por la bancabilidad o el tema del manejo financiero, porque normalmente caemos en la dicotomía de que al tener un sistema tradicional de recaudo, la parte financiera no se puede manejar de una manera transparente y no está bancarizado el sector. Entonces estamos en un círculo vicioso donde los bancos y los entes financieros no dan financiamiento para modernizar las flotas. Recordará usted, en una visita de Estado que hizo el expresidente Lula, anunció para el país un poco más de 400 millones para la modernización de transporte.
Yo creo que todos los que vivimos en El Salvador vimos con mucho optimismo la posibilidad de cambiar los buses viejos, de modernizar el tema de transporte, pero todo pasaba por la bancarización o por la profesionalización en el manejo de los flujos de efectivo para garantizar a las instituciones financieras la opción de financiar. Es decir, nosotros vemos en El Salvador que presenta todas las características, todas las condiciones adecuadas para poder invertir, porque está, en primer lugar, una oportunidad de modernización. Segundo, una actitud positiva de parte de los empresarios de transporte que son nuestros clientes. Pero yo creo que lo más importante, y donde tenemos que centrar todo el esfuerzo, es en pasar de usuario de autobús a cliente. Y ese es el cambio de mentalidad que nosotros como SUBES queremos implementar y queremos tratar de llevar a la ciudadanía. Que realmente el usuario se sienta beneficiado con todos los servicios que va a traer la tarjeta prepago y toda la modernización de transporte. Ok, Enrique, voy a hacer una pausa comercial. Quiero dejar planteada esta pregunta. Como responsable de la parte legal de la empresa, ¿existen garantías jurídicas para una inversión en el país? Que es el punto de honor que se hace en esa discusión. Una de ellas, ¿cómo queda configurada la estructura legal de todo este nuevo sistema? Porque entendería que detrás de todo esto hay una estructura de organización, de participación accionaria, ¿verdad? Entonces, de esa manera quiero saber cómo eso. Y lo otro es cómo utilizar y despejar las dudas que tiene la población, que ya están haciendo las preguntas a través de @diálogo21 y también @NetoLópezRadio, que es nuestras cuentas en Twitter. Preguntan, por ejemplo, ¿tendrá vigencia la tarjeta, tendrá vencimiento la tarjeta? ¿Cómo se van a adquirir? ¿Cómo se van a utilizar? ¿Qué va a pasar cuando se quiera utilizar y esta no tenga, digamos, el efectivo, se le llama todavía, ¿verdad? Hay muchas preguntas que yo quiero que también usted, amigo, que nos está sintonizando, participe. Y desde luego, ¿qué ofrecen los transportistas a cambio de esta nueva implementación, de este nuevo método que se le está, digamos, poniendo a los clientes usuarios del servicio? ¿Qué ofrecen a cambio? Son preguntas claves que vamos a despejar cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. @diálogo21 y @NetoLópezRadio es nuestra cuenta en Twitter, para que usted comience a formular sus comentarios o preguntas. También, recuerde, quiero invitarlos a que me acompañen esta tarde a las 6 en Radio Fuego 107.7. Vamos a hablar acerca de una evaluación del trabajo que se está llevando a cabo del CITRAN en el oriente de la capital, especialmente en el sector del Boulevard del Ejército. Vamos a hablar también de otros aspectos fundamentales. Es el FONAT, decía parte de lo que se está llevando a cabo en una agenda periodística de hoy. Es el FONAT un impuesto o es un seguro, es otro tema que también vamos a abordar esta tarde en directo con Ernesto López Radio. Yo los espero hoy a las 6 de la tarde. A ver, Enrique, decía que uno de los, digamos, discusiones o debates que se ha centrado en esta situación económica que vive el país, en esta situación política y jurídica, es el hecho de que en algún momento cuestionan de que en El Salvador no hay seguridad jurídica para poder hacer nuevas inversiones, no es atractivo el país. ¿Qué es SUBE? ¿Cuánto invierte SUBE? Y ustedes como responsables del área jurídica, de alguna manera la pregunta así directa es, ¿existe seguridad jurídica en el país para hacer inversiones? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros representamos como firma de abogados Lexincor todos los intereses legales del inversionista extranjero en El Salvador en SUBES. Y la respuesta interesante, puedo contestarla categóricamente sí. Existe seguridad jurídica para un inversionista extranjero y hemos tomado todos los mecanismos y cumplido con todas las regulaciones necesarias para que la inversión que está haciendo la gente en SUBES y en El Salvador esté debidamente respaldada y garantizada. Y fuimos contratados para hacer un análisis referente a todo el sistema de transporte a efecto de que pudiéramos brindarle al inversionista esta certeza y esta seguridad. Y derivó de que el Viceministerio de Transporte emitió
lo que es conocido como una resolución razonada, en la cual se establecieron las condiciones y mecanismos necesarios para la implementación del nuevo sistema de recaudo de la tarifa del transporte público. Y eso sentó las bases para poder determinar que efectivamente este proyecto podría cobrar vida, podría implementarse y desarrollarse, y es así como se empezaron a hacer pues ya las inversiones necesarias para la adquisición de los equipos, sistemas, tecnología y cumplir con todos los parámetros a nivel internacional junto con los socios estratégicos que tiene SUBES, que son Microelectrónica de la República Checa y Atos Cines de Argentina, para que este proyecto pudiera ser una realidad tal como ya la fecha es. Es decir, ustedes como en este caso como representante legal tenían que decirle a estos, digamos a estas empresas, la checa y la argentina, sí existen seguridad jurídica, señores, pueden dar luz verde a la inversión que van a hacer. Efectivamente, una de las primeras tareas que se nos encomendaron era analizar todo el sistema del transporte, cómo estaba regulado, contemplado, para que todo lo que se le había planteado al inversionista fuese una realidad, y efectivamente verificamos, comprobamos, hicimos las debidas diligencias, se establecieron reuniones con la gente de la mesa del transporte, con Eduardo, con Miguel y con toda la demás gente, y de esa forma pues se fueron estableciendo los mecanismos para hacer esta verificación que, reitero, existe y se puede lograr. Un inversionista extranjero puede invertir recursos en El Salvador, y si el área en la cual él va a destinar estos recursos es un área atractiva, como nuestros clientes determinaron que era el tema de transporte, perfectamente puede realizarse. ¿Cómo queda constituida esta relación estratégica entre SUBES, CIPAGO y el gobierno? Bueno, lo que sucede es que el gobierno es el que da el marco normativo regulatorio para que este nuevo sistema de recaudo de la tarifa del transporte público a través de la tarjeta prepago sea un tema obligatorio. Sin esa obligatoriedad, sin esa certeza jurídica, esto no podría haberse echado a andar. ¿Da certeza jurídica una resolución razonada emitida por el Viceministerio de Transporte? Porque, como muy bien explicaba Miguel, el dueño por disposición constitucional o el obligado a prestar los servicios de transporte público es el Estado, es el gobierno, y él se quita esa facultad, y a través de una concesión que le da a la gente privada, a los transportistas, son los que se encargan bajo las determinadas condiciones establecidas en esta concesión a brindar el servicio de transporte público. A ver, voy a complementar mi pregunta. Cuando hablo de que si hay certeza en esta resolución, porque es ministerial, a diferencia que sea una reforma dentro de la ley que tenga que pasar por la Asamblea Legislativa, que son dos cosas. Sí, lo que pasa es que según las atribuciones que le competen al Ministerio de Transporte Público, es el ente facultado por ley, ya por disposición, para dar las concesiones a los transportistas. No hay necesidad de ir a la Asamblea porque no se está comprometiendo ningún recurso del Estado. Porque digamos, Enrique, esta visión, que me parece muy acertada, en la que está la apuesta de transformar el sector y dar pasos fundamentales como el tema del prepago, como el tema del CITRAN, es algo encomiable que se ha hecho en esta gestión. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana viene otro, como ya es tradición, lamentablemente en este país, en mi país, que venga y cambie todas las cosas de un solo plumazo, como decimos? Esto ya está publicado en el Diario Oficial, es ley de la República, hay derechos adquiridos, el contrato de concesión a 10 años se está firmando, no pueden quitárselo si se cumplen con todos los requerimientos que en dicho contrato se establezcan con cada uno de los transportistas. CIPAGO ha firmado un contrato con SUBES, CIPAGO ha constituido un fideicomiso en el cual está involucrado como banco fiduciario Bandesal. Los transportistas van a firmar su contrato de cesión de flujo y adhesión al mismo fideicomiso. Hay un contrato de comodato a firmarse y suscribirse con cada uno de los transportistas con SUBES. Hay una serie de herramientas jurídicas que nos dan a nosotros la certeza necesaria para poder determinar que tenemos seguridad jurídica en la implementación y desarrollo de este sistema, y que la inversión, que a la fecha ya ronda o pasa los $20 millones, está debidamente garantizada. A ver, ¿cómo va a funcionar? Porque aquí están las preguntas que creo que es importante que comencemos ya en esta fase, después de hacer unas primeras valoraciones de cómo estará constituido esto. ¿Cuál va a ser los beneficios que esto va a traer a la población, Eduardo? Bueno, uno de los
beneficios más importantes que va a tener la población es que va a tener una tarifa exacta. Con el equipo de validación, cuando se hace la descarga en el sistema, que pronto veremos el equipamiento funcionando para que el público pueda un poco entender la operación del sistema, podremos tener una relación más transparente entre el usuario y el transportista. Es un beneficio importante. Segundo, si eventualmente tenemos un extravío de la tarjeta, un robo de la tarjeta y la tarjeta tiene saldo, el usuario puede llamar a nuestro call center o entrar a nuestra página web y bloquear esa tarjeta, presentarse a nuestro centro de atención y recuperar el saldo. ¿Qué pasaría en este momento si alguien va en el autobús, le sacan sus $5 de la cartera o le roban? Prácticamente pierde el dinero. La oportunidad de recuperar el saldo es fundamental para todos los usuarios. Adicionalmente hay todo un contexto de sistema de seguridad, porque además de tener el sistema de tarjeta prepago, le estamos instalando en los autobuses un GPS para monitorear la gestión de la flota, que está integrado con el 911, de modo tal que si tuviéramos un tema de seguridad, un tema de vandalismo o un tema de un accidente dentro de la unidad de transporte, va a haber todo un equipo de reacción que le va a garantizar o que va a generar un sistema que mejore la seguridad dentro del transporte. A ver, quiero pedirle a mi productor si podemos dar una demostración con con las máquinas que tenemos acá. Voy a pedirle que nos haga la demostración. Entiendo, podemos ver y esto quiero que nuestros amigos, los que nos están sintonizando, que obviamente son los más interesados en conocerlo. Estos son los tipos de tarjetas, veamos. Son las diferentes ediciones que posteriormente lanzaremos. Estas son las tarjetas que por cierto tienen alusivos al país. Cuadros el Torito Pinto, sí, alusivos al país, el ¿verdad? pájaro. Recordar nuestra cultura. Sí. Correcto. Esta tarjeta, vamos a ver, ¿cuál es el mecanismo? ¿Dónde la va a adquirir el usuario? Actualmente tenemos ya integrado una red de 150 puntos que están aledaños a la zona de Santa Tecla, que es la primera zona de instalación. Santa Tecla comienza con este sistema, ¿verdad? Correcto, son aproximadamente 727 unidades que entran en el primer sector de Santa Tecla. Vamos a ver, estamos listos, vamos a ver. ¿Adquiere esa tarjeta en tiendas normales o son puestos estratégicos? Son 150 puntos estratégicos que son farmacias, tiendas, supermercados, que normalmente tienen que estar muy de cerca de la parada de bus, y el éxito de este sistema funciona en la capilaridad, la capacidad que la gente pueda cargar la tarjeta. El pasaje cuesta 20 centavos, ¿no? Correcto. 20 centavos. Esa carga de 20 centavos, ¿cómo voy a manejar y controlar esa carga? Si quiere podemos... Vamos a ver, comenzamos. ¿Sí? Cerrémonos, por favor, vamos a ver, ahí que nos auxilie, sí. Bueno, el usuario se presenta al punto de venta, al punto de recarga. Vamos a ver si nos podemos correr con esta máquina también acá para poder... Bueno, él presenta su tarjeta y hace la solicitud de una recarga. Ahí estamos bien, sí. Okay, el encargado de hacer la recarga coloca la tarjeta en el post de recarga, hace la operación. En este caso hacemos una recarga de $5, por ejemplo. El equipo, el post, junto a su lectograbador, hacen la escritura de la transferencia en la tarjeta y se nos incluye un voucher. El voucher nos muestra información tanto del punto de venta, del saldo anterior que nuestra tarjeta tenía, el valor de la recarga que se hizo en este caso y el total de saldo actual de la tarjeta. Sí, Enrique. Sí. ¿A su gusto? Puedes apoyarlo, Enrique. Ajá. Sí, si quiere puede arrancarme el papelito para que pueda verlo. Correcto. Vamos a ver. Y esa es la factura. Y explicarle que esta es una situación separada, este aparato es el que pasa en la tienda, que no se crea que uno solo. Existen las ventas. Este es el lado comercial. Ahí puede ver exactamente el saldo. Este es cuando uno compra, ese proceso es cuando uno compra la carga, ¿no? La carga de la tarjeta. La tarjeta es gratis. La tarjeta tiene un costo de $1 y tiene un saldo de 50 centavos integrado ya. Cuesta 50 centavos. 50 centavos en esa emisión inicial, sí. A ver, sí. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Entendería yo que la otra fase es, usted llega a un bus. Ya el uso dentro de la unidad de transporte. En la parte derecha, en esta zona, está todo el sistema a bordo.
que lo incluye el validador o computadora lectora, que es a la cual el usuario va a tener acceso una vez se suba a la unidad de transporte, la consola del chofer, que es donde el conductor exactamente puede verificar las transacciones que el usuario hace en el validador. Tenemos nuestro sistema de GPS, que es orientado al posicionamiento global, como ya sabemos, nuestro botón de pánico, que es algo muy importante. Una vez el usuario se suba a la unidad de transporte con su tarjeta ya precargada, él simplemente la acerca a la zona de lectura, que es la que vemos acá con un sticker que tiene una mano con una tarjetita, presenta la tarjeta y se hace el cobro exacto de la tarifa. En este caso podemos ver en la pantalla que se nos dice que la tarifa es de 20 centavos. Luego de realizar la transacción, lo haremos nuevamente, se nos muestra el saldo actual y una confirmación con una luz verde que la transacción fue exitosa. Al igual, toda la información que podemos ver, que el usuario verá en la pantalla del validador, el chofer la verá en la pantalla de su consola. Y al igual tendrá una confirmación con una luz verde de la transacción exitosa, el monto que se ha cobrado, e incluso, bueno, el saldo no lo muestra, solo lo puede ver el usuario. ¿Qué va a pasar cuando yo me quedo, digamos, a medio camino y me quedé sin saldo? El mensaje que le va a mostrar el validador será con una luz roja indicando que el saldo es inferior al necesario para realizar el cobro. ¿No voy a poder subirme a un bus? No. ¿No? Ahí es donde creo que está un poco la gran pregunta. Hoy en día, cada quien sabe lo que anda en su bolsa, ¿no? Sí. Y en una tarjeta, ¿cómo lo va a saber? Cada vez que él pasa la tarjeta del validador, puede verificar el saldo que tiene. Además, en los puntos de recarga, él puede llegar a un punto de recarga y hacer la consulta de saldo sin cargar la tarjeta. Sin menospreciar el nivel educacional de los salvadoreños. ¿Sabrá alguien que no tenga, digamos, un estudio para poder entender eso? Sí, es sumamente amigable, sumamente fácil. Yo creo que el teléfono celular con la recarga sería el mejor ejemplo. Hay más teléfonos celulares que población dentro de El Salvador. Tenemos un gran avance en ese tema. Que sí, es cierto, ¿no? Néstor, Sí, a ver, Eduardo. también la vez pasada hemos adelantado con algunos empresarios de que en las diferentes empresas de transporte ellos equiparán al conductor con una tarjeta de saldo. Sí, sí. Para cuando apareciera alguien con moneda o que no tiene saldo en una tarjeta, pueda pagarla en efectivo y pasar la tarjeta y hacer la sintonía del cobro electrónico siempre. ¿Me entiendes? La pasará El conductor, él tendrá una tarjeta de saldo, póngale de 10 dólares. El motorista, Sí. El motorista, para que el pasajero no quede sin abordar la unidad. Qué bueno que eso es lo que tenemos que aclarar. Trasladarle a la población Aquella persona que en algún momento se quede sin saldo de la sin tarjeta, saldo de la pero tiene efectivo. le va a decir, colóquele, y el motorista pasará la tarjeta haciéndole el cobro O electrónico. incluso a otro usuario. Ajá. O sea, yo le puedo Incluso decir a a otro usted, usuario. Ernesto, yo no tengo el dinero, pero tengo los 20 centavos, tome, páseme su tarjeta ahí dentro. Y yo tomo el efectivo. Y usted pasa 2 veces. Se va a empezar a generar una cultura de solidaridad. Con eso se despega el punto de honor de la duda que tiene la población misma para poder decir, bueno, ¿qué va a pasar si tiene la fecha de vencimiento No, digamos? esa es una consulta bien interesante. Los saldos no tienen ningún vencimiento, ni tampoco la tarjeta. Son tarjetas sin contacto que tienen una vida útil de 9, 10 años. Sí. Obviamente, si no va a haber necesidad de estarla cambiando, ¿no? No es. ¿Qué pasa si le Hay que extravía con cuidarla. saldo? ¿Qué pasa si le extravía con saldo la persona? Usted ¿Se reporta? asocia este número que tiene la tarjeta a un DUI o a un Ya número de como algo identificación dentro propio, de la ¿no? página web. Eso es completamente privado. Y con este número y con su número de DUI, él llama a nuestro centro de atención, y en el centro de atención se verifica primero el saldo que tiene y se bloquea la tarjeta. Y él se presenta a uno de nuestros centros de atención. El primer centro de atención que tenemos está instalado en Ciudad Merliot, en Plaza Merliot, que es para atender la zona de Santa Tecla, y también en el centro de San Salvador. Y ahí él presenta su documento, se asocia su tarjeta, se verifica que tenía de saldo 7 dólares y no se ha usado, está bloqueado, compra un plástico nuevo, ese tiene un costo, ese sí tiene un costo, y en ese nuevo plástico se carga el saldo anterior
y él puede ya utilizar los beneficios de la tarjeta. A ver, como vamos a ir despejando las dudas, David Enrique nos dice a través del Twitter, en México se dan problemas como se compra la tarjeta y esta no tiene saldo para subir a las unidades. ¿Y qué va a pasar en este caso? Bueno, ahí se le dio respuesta ya de que será precisamente también el auxilio del motorista teniendo una tarjeta extra adicional, que teniendo efectivo pues le va a pasar. Yo creo que esa es una buena respuesta a la duda que se tenía. Ellos pueden liquidar sus gastos y sus costos en el tema de transporte con todos los vouchers para controlar también su administración de flujos. A ver, ¿cómo voy a saber si estoy pagando lo que vale el pasaje y cómo podré ver mi saldo? Pues hacen lo que sea, bueno, aquí dice porque en algún momento se quedaban hace la comparación de que se quedaban con los vueltos. Con los vueltos, aquí no va a haber eso, ¿no? No, porque la máquina tiene la tarifa, entonces cuando pase la tarjeta, eso va a cobrar. Ok, vamos a ver, ¿por qué tiene que ser la inversión extranjera, una inversión extranjera, la que ha hecho este asocio, dice, con las empresas interesadas, si en el país no hay? Como en este caso, por ejemplo, como iniciativa de que si Pago hubiera empezado, que está representando a los transportistas, es bien difícil porque su capacidad en la situación económica por la que atraviesa, es bien difícil que tenga esos niveles de inversión. Por eso sacamos a concurso internacional. Sí, habían empresas que nos decían, miren, ustedes van a hacer la inversión, pero ¿a costa de cuánto? Y era bien difícil, por eso Sube a participar. Yo quisiera señalar y aprovechar la oportunidad, qué tan importante es este modelo de tarjeta prepago. La parte humana, por ejemplo el motorista, y aquí viene lo de la propensión al accidente. El motorista ya no se va a distraer en dar vueltos. El mal aspecto que presenta a veces el cobrador, que parece bandera en esos microbuses, hasta 2 llevan de sobra, ese es un gran costo. Ahí hay robo para el dueño del microbús. Entonces eso se va a disminuir, se va a eliminar. Otro aspecto importante es lo que hablabas tú y señalaba el compañero sobre los vueltos. Entonces, ¿cómo se va lo de las escuelas de capacitación para choferes? El aspecto físico-mental del mismo motorista, que ya no es un cafre del volante, ¿cómo se va a convertir en una persona diferente para el trato al usuario? ¿Cómo? Lo importante de esto es que con este diseño y esta planificación, el chofer mismo tiene que entrar en las 8 horas laborales. Es importante esto, no en las actuales condiciones. En las actuales condiciones en que se encuentra el transporte, es difícil, hasta imposible, rediseñar una forma estructural moderna, como lo exigen internacionalmente los aspectos reales. Entonces, es ahí la parte humana donde el chofer se va a dignificar. Dignificás al chofer, le quitas la distracción, el usuario, o sea, el viajero, se convierte, le da certeza de que su tarifa es exacta. Entonces, en esa parte, creemos nosotros que se humaniza el transporte. A ver, sí, Eduardo, ¿me decías? Sí, un tema muy importante es que va a haber una evolución en cuanto a los motoristas y en cuanto a los cobradores también, porque estas personas van a empezar a capacitarse y a formar una nueva relación laboral con los empresarios de transporte. El tener su seguro, el tener una relación más transparente también de negocio. Y sobre todo el tema de seguridad, porque lo que principalmente se da en el caso de delincuentes es la cajita que anda con el dinero. Ese es el botín. Fácil de obtener. Ese es el botín. Entonces ellos, yo he estado muy interesado en el tema de los motoristas y he escuchado a muchos de ellos que me han preguntado, ingeniero, ¿y es posible que nosotros tengamos una tarjeta y que a nosotros también nos depositen el sueldo directamente en la tarjeta? Pues perfectamente, si el empresario de transporte le da una tarjeta de débito a cada uno de sus motoristas y nos da la programación que por cada viaje que ellos hacen se le va a depositar cierta cantidad de dinero, directamente se le puede dar la carga a los motoristas y ellos pueden entrar a una relación formal de trabajo también, pueden sacar préstamos, pueden tener AFP, o sea, realmente este sistema es un sistema que va a modernizar las relaciones de negocio y de operación. Bueno, para todos los asalariados será práctico comprar saldo una vez al mes. Correcto. Por eso es que yo planteaba un poco, sin subestimar el nivel cultural que podemos tener, aquí se está cambiando un poco el patrón
de arraigo, que es andar las fichas o las monedas para pagar, ¿no? Así es. Sí, Yo quería agregar también en la parte esta del beneficio a los conductores. Nosotros tuvimos la vez pasada una plática con la primera dama de la República, donde se va a integrar parte de la operación del sistema de transporte, tanto el CITRAN como los cambios que se van a generar en el proyecto de tarjeta, en los corredores de la tarjeta prepago, a que se incluyan mujeres al manejo de microbuses y autobuses, porque esto le cambia a veces el machismo o la prepotencia de algunos conductores de transporte colectivo. Entonces, en algunas rutas ya se están integrando mujeres a conducir microbuses y autobuses, y en la parte de los beneficios, pues lo que mencionaba Miguel, la parte de un trabajo de 8 horas, un trabajo de modernización, de cambio de unidades, porque lo que la población ha planteado, y es como no se tiene el acceso al financiamiento con este mecanismo, se va a modernizar todo el transporte colectivo con unidades nuevas. Esa es la interrogante que está planteando los televidentes ahí a través de nuestras redes sociales. Es decir, ¿a cambio de qué? ¿Qué van a ofrecer los transportistas cuando se implementan estos nuevos cambios dentro de la estructura del servicio que se le presta a los usuarios? Pero a cambio, ¿qué va a recibir el usuario? Lo que se ha planteado concretamente es que no ver al usuario como él es el que necesita transportarse, sino que cambiar la mecánica donde el empresario ve al usuario un cliente real, de que sea más atractivo que aborde su unidad. ¿Cómo va a ser más atractivo? Hay cambios totales en este mecanismo de garantizar el cobro real de la tarifa y la transparencia de los fondos, es el financiamiento. Pues en este tema, con los financiamientos de la banca, en un momento privada o nacional, está bien alto, pero con el mecanismo de tarjeta, donde unifica los fondos, logra él tener créditos a bajos intereses de un 5, 4,5, 5%, que el Bandesal se ha comprometido en un proyecto de eso también, para que el empresario o las empresas organizadas en sociedades puedan ir adquiriendo la flota de unidades nuevas, ya de una manera ordenada, porque en este caso dice, si no alcanza la tarifa, el subsidio no alcanza, pero por el desorden que se administra el dinero. Ya con este sistema ya van a tener claridad en los ingresos reales y predictividad en los bancos para poder tener financiamiento más barato, porque en este momento lo que el banco le pide para darle un préstamo, le pide hasta la partida de nacimiento de la magnífica, pero ya con un control exacto de lo que ingresa de cada ruta, de cada empresa al Bandesal, él va a tener la garantía de que esa empresa es rentable para poderle facilitar buenos créditos a baja tasa de interés. Bueno, yo quería señalar un aspecto importante en cuanto a la administración del Estado referente al transporte y los subsidios. ¿Por qué es importante esto? Porque esta tecnología te da la importancia de cómo manejar los subsidios. ¿En qué sentido? Que puede focalizar subsidios. Por ejemplo, para el estudiante de las escuelas públicas, le puede crear una identificación a la tercera edad, a los discapacitados. Entonces esta tecnología te da que inmediatamente puedas rediseñar una estructura subsidiaria un poco más efectiva. Subsidios hacia la oferta y no hacia la demanda, focalizarlos al usuario. ¿Garantiza la estabilidad tarifaria esto al usuario? Garantiza la estabilidad tarifaria, es decir, que le cobre la tarifa exacta, que no haya incremento. Más que eso, porque si no va a haber cambio dentro de la estructura de la tarifa que se tiene actualmente. Eso se lo podría contestar yo. De veras, vamos a una pausa y cuando regresemos lo hacemos. 7 de la mañana, 32 minutos. ¿Tiene usted más preguntas alrededor? Creo que se han despejado las preguntas claves, ¿verdad? ¿Cómo usted, dónde va a adquirirla? ¿Cómo se controla la carga? Si no lleva dinero en un dado caso, pues ahí va usted, si no lleva saldo en la tarjeta, usted obviamente dará su efectivo como actualmente lo es, y el mismo motorista pues le va a poder vender, digamos, como el pasaje prepago, ¿no? La tarjeta. Utilizando él su propia tarjeta. Así es que ahí está, esa era una pregunta muy clave detrás de todo eso. ¿Cuáles serán los valores de las tarjetas? Dice, no hay valor
No, hay. o sea, ¿Sí? las cargas van Desde $1, 20 centavos hasta lo que quieran. múltiplos de 20 hasta donde desee cargar. ¿Qué va a pasar? Bueno, igual, ¿no? Alguien preguntaba ahí, si yo transbordo, subo de uno en otro, igual, ¿no? Sí, vuelve a pasar. Como lo hace actualmente. Sí, correcto. Bueno, vamos a una pausa comercial, regresamos. Nosotros también queremos invitarla a usted a que participe formulando sus comentarios o preguntas. Tenemos acá, debemos agradecer, dice, al doctor Norman Quijano, quien en realidad fue quien puso en la mente de muchos la idea y que no fue apoyada en este caso por la alcaldía y los proyectos que se están haciendo ahora como gobierno. Un gran proyecto como el caso muy en particular, el de Citran, ¿verdad?, que fue una de las ideas planteadas. Bueno, fue opinión de cada uno. Vamos a ver, aquí tenemos otro. Dice, buenos días, Ernesto. Siendo ético, recuerdo que dijeron en un programa suyo hace días que la primer tarjeta, o sea, el plástico, no iba a ser vendida, tendría un bono al comprarla, incluso iba a ser personalizada. ¿Qué sucede ahora que le van a vender por 50 centavos? ¿O yo escuché mal o no fue correcta la posición? Sí, el plástico cuesta $1 y tiene 50 centavos de saldo como un crédito para transporte. Ese es el valor que tiene la tarjeta. Ok, aquí hay una pregunta bien interesante también. ¿Qué pasaría cuando la unidad se quede en el camino y hay que abordar otra? Por favor, respondan. Ahí, lógicamente, los sistemas mismos van como es una empresa, la empresa misma, y son aspectos que vamos a definir, se está trabajando en ello. Como es la misma empresa la que está circulando, esto tiene automáticamente un valor donde la persona no tiene que poner nuevamente la tarjeta, el mismo transporte lo lleva. Son las mismas unidades de transporte de la empresa. Pues con los sistemas de... Sí, por favor. El sistema Eduardo contempla un centro de monitoreo y de control donde efectivamente se va a poder determinar con exactitud el recorrido que la unidad esté haciendo. Si esa unidad se queda por alguna circunstancia, el motorista tiene un botón de pánico que lo aprieta inmediatamente, y dado que el centro de control sabe la ubicación exacta, se comunica la empresa y envían otra unidad a recoger a estos pasajeros que no tendrán que volver a pagar. Y eso ya está determinado el mecanismo por el cual podrá hacerse. Con el primer tema, Ernesto, de la pregunta del estimado televidente, en este tema de decir que hay que agradecer la norma Quijano, yo quiero aclarar que este tema lo venimos desarrollando nosotros desde promedio 2001-2002. Le hemos venido dando vida a cómo insertar un mecanismo de cobro electrónico, así como se visitó Brasil en 2 oportunidades en el 2001 y se fue al Banco Mundial para un financiamiento para el transporte del país. En esa oportunidad, pues el gobierno de turno no nos facilitó en un momento el desarrollo de esta implementación. En este momento creemos de que todas las condiciones que se requerían en aquella oportunidad, hoy con este gobierno se están desarrollando y se llevó el proceso inicial de la tarjeta prepago de hace 3 años y medio que venimos trabajando en esto, y hoy con la inversión del proyecto de Citran, que era un anhelo y es una visión de cómo transformar la industria del transporte y apegarse a los modelos de economías que también tenga beneficio completamente a la población con un sistema efectivo de transporte. ¿Qué va a pasar con los niños menores que no pagan pasaje cuando deben de pasar por la máquina? ¿Qué va a pasar? Preguntan. Lógicamente, si son, hay ciertas edades, pues en las líneas aéreas no hay excepción para el cobro de pasajes de vuelos a diferentes países del mundo. Pero en el transporte colectivo, en el transporte, si hay niños pequeños, pues los padres los pasan, y si hay un niño que cumple ya una mayoría de edad, digamos de 10 años, 8 años en adelante, pues lógicamente paga en este momento su pasaje por no pasar debajo de la máquina, paga su pasaje y lógicamente lo va a hacer también con la tarjeta, pues va a tener que accesar al sistema de tarjeta con la persona, el niño de 10 años. Normalmente es el papá o el responsable del niño cuando anda en el autobús el que pasa 2 veces la tarjeta para que el niño ingrese, pero normalmente
a cierta edad y se mantiene la política de manejo de eso. A ver, Iris Monte pregunta, para conocer el saldo de la tarjeta, el mismo aparato se lo dará, dice, ajá. ¿Y cómo podré tomarme el tiempo para conocer mis saldos si los motoristas nos viven arriando cada vez que subimos al bus? Es que también otra ventaja que hay, que en los centros de venta de saldo puede ir a verificar su saldo de tarjeta en un momento determinado. Y lo que se ha planteado con las personas de la empresa de SUBE es de que en las paradas también anden personas con los POS para que el usuario verifique en las paradas de buses de mayor movimiento de pasajeros, verifique la cantidad de saldo que tiene cada pasajero en un momento para abordar cualquier ruta de autobuses o microbuses. Esto es algo adicional que se le va a acercar al usuario a la parada específica de transbordo o de mayor afluencia. Ok, Luis García ya se le contestó la pregunta que hacía, Johnny Saldívar también, José Bao también. Anita Mengíbar dice, tengo una pregunta, yo vivo en Lourdes, y si paso la tarjeta en el autobús y se queda en la carretera de Los Chorros, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, ya se le respondió de que inmediatamente va al auxilio de una máquina, o si no el transporte de la que viene, que es la que en algún momento, si son de la misma ruta, tienen que resolver el problema entre ellos inmediatamente. Ese pasajero. Correcto. Me tocará tomar otro bus, yo creo que ya está esa. Luego, Lleve dice, bueno, ya este es otro tema el que nos está comentando. Hola. Buenos días, Ivonne y Tony, ¿cómo están? Hola, veo que están platicando sobre el tema del Citrans. Alcancé a ver unas imágenes ahí también pasando la tarjeta de SUBES sobre el lector y esto que se está aplicando. El Citrans está en plena construcción en este momento. Neto, buenos días. Buenos días, definitivamente por 7 meses será un problema bastante difícil y que van a aún más, porque pasar en horas picos por el Boulevard del Ejército es tremendo, ¿no? Pero yo creo que valdría la pena, ¿no? Y la reflexión en torno a eso y al tema que este día tenemos, que es el nuevo método de pago que se va a tener en las unidades de transporte colectivo, pasa por llamarse los aspectos elementales y estratégicos que debe tener en una apuesta a un país como el nuestro. Sí, que tiene que ver con temas económicos. Económico y de modernización, claro. Porque el transporte colectivo es base fundamental no solo de la estructura económica del país, sino de la estructura social. Casi el 80% de la población de este país utiliza el transporte colectivo. A ver, ¿pero qué pensarán los invitados? Te quiero presentar, a Mauricio Chusí, ¿tú lo conoces? Sí, expresidente del Banco Central de Reserva, que está aquí. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, don Mauricio, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, un gusto para mí. ¿Qué piensa sobre el Citrans, Mauricio? Bueno, el Citrans es para mí el inicio quizás de un poco de la modernización del sistema de transporte, pero creo que estamos asistiendo a un punto más importante, que es el establecimiento del sistema de prepago. Este sistema de prepago, en mi opinión, es una deuda que hay con la sociedad. Vea que día a día ve el imperio del motorista y del cobrador funcionando. ¿Vea? ¿Por qué? Porque nadie lleva registro de qué es lo que ocurre en los buses, y entonces el dueño del autobús únicamente cobra una cuota fija, ¿vea? Y los motoristas y cobradores van cobrando sin rendirle cuentas a nadie de lo que está ocurriendo en el bus. Y de ahí un montón de problemas. Y de ahí viene el problema de la competencia, de la carrera de carros que vemos todos los días en las calles, y vemos el problema además, y es en el área financiera que me gusta a mí, que el sistema de buses, al no tener un control, también puede ser utilizado para otras actividades ilícitas. Por ejemplo, es un sistema que facilita muchísimo el lavado de dinero. A ver, ¿qué opinan tus invitados, Ernesto? A ver, vamos a ver, Eduardo. Bueno, buenos días. Buenos días. Ivonne. Hola, buenos días. Gusto verlos de nuevo. Igualmente. Nada más comentarles que efectivamente, normalmente cuando se implementa un sistema de tarjeta prepago, la ciudadanía tiene muchísimos beneficios. Hablamos hace un rato del tema de que se pueden ir acumulando los kilómetros de transporte para que podamos ir también canjeando, y entonces hacemos la evolución del usuario de transporte al cliente de transporte. Y yo creo que ahí, si centramos eso en los beneficios hacia el usuario, hacia el cliente,
haremos país, haremos patria. Ese es nuestro gran enfoque, esa es nuestra gran apuesta, mejorar el servicio al cliente. ¿La tarjeta ya la están vendiendo? ¿Ya está funcionando? ¿Cómo ya empezó esto? ¿Sigue en plan piloto? ¿Ya está de lleno? ¿Santa Tecla? Sí, Santa Tecla está ahorita en la fase de legalización de contratos y firma contractual con los empresarios de transporte. A ver, Miguel, don Mauricio, me gustaría que tú hicieras un análisis porque me parece bien interesante. Yo le he venido diciendo, tal vez no con la palabra de deuda de país, pero creo que son las apuestas estratégicas que hace años se debieron haber comenzado a hacer para modernizar este sector, que no solo tiene que ver con la importancia dentro de la estructura económica, sino también social de este país. Y hacía la acotación que cerca del 80% de la población hace uso del transporte colectivo. Pero él decía algo bien cierto. Perdón. Decía, esto los va a llevar a tener un ordenamiento financiero, que es parte de la pregunta que yo estoy planteando también al inicio del programa, y por su consecuencia a ser más ordenado dentro de las administraciones que ustedes tienen. Pregunto, ¿esto los va a llevar incluso en algún momento a formalizar parte de las contabilidades que individualmente no se tienen? A muchas empresas, como un modelo de empresa eficiente, muy buena, que es la que tú presides, que es la Ruta 30B, entiendo que paga sus impuestos, que tiene su propia estructura de contabilidad, y creo que y tiene sus obligaciones todas salariales y todo eso, pero lo que decía don Mauricio, a ver, ¿cuál es tu lectura alrededor de esta nueva etapa que va a vivir el transporte colectivo? Bueno, en primer lugar, hola Tony, hola Ivonne. Hola. Y también felicitar al ingeniero como panelista que lo tienen ustedes ahí. Es muy acertada su crítica y esto es lo importante de generar ya un cambio estructural mental por parte del empresariado y superar todos esos déficits que es el 80% de la crítica para nuestro sector. Hemos aceptado el reto y, como dices, es una deuda que tenemos. También hay que pensar en que este efecto tecnológico va a generar a nivel contable, a nivel, como lo decía el ingeniero Villanueva, a nivel bancario también, de la aceptabilidad, la centralización en empresas donde ya pasa de propietario a accionista, con otro tipo de mentalidad, el recambio, el poder entrar hasta en una, ¿por qué no decirlo?, en una bolsa de valores. Entonces, redimensionar la estructura actual del transporte es nuestro reto. Mauricio, usted tenía un comentario sobre el subsidio para la gente que usa el transporte y no para el empresario. Bueno, yo lo he dicho varias veces en este programa y en otros programas, de que eso va a permitir también que el subsidio pueda focalizarse y que podamos ver un subsidio orientado a la demanda y no a la oferta. O sea, un subsidio orientado a los pasajeros, que son los que deben de recibir el subsidio, y con todo el perdón del caso, y no a los transportistas, porque ahí es donde se da todo este tipo de distorsiones. Bueno, interesante, les agradezco en honor al tiempo. Don Mauricio, qué gusto saludarlo. Mucho gusto, Ernesto. También a ustedes, Ivonne y Tony. Ese es nuestro análisis económico semanal de hoy, tema de mucha incidencia, no solo desde la opinión económica, sino también social como tal. Aquí seguimos, un gusto saludarlos. Saludos. Me voy a una pausa comercial, también regreso con mensajes y la opinión de nuestros amigos que nos están sintonizando. Cambiarán el staff de choferes, dice don Roberto González. Educarán por primera vez para ir a tono con la tecnología. Son preguntas, a ver qué opinan sus panelistas, dice. ¿Van a cambiar choferes? Lógicamente lo que hemos planteado es una nueva escuela de conductores. En este tema ahí le decía la innovación de mujeres en el proyecto, pues, y lógicamente va a cambiar la actitud de la calle, porque ya no va a ir peleando con el pasajero ni peleando con el vuelto que no lo lleva, y un estrés que genera el conducir una unidad de transporte colectivo. Ya en este tema, con una tarjeta de cobro electrónica, pues él ya no tiene ese estrés de estar dando vueltos, de ir conduciendo y ir dando vueltos a los pasajeros con rapidez, y que muchas veces no deja de que el usuario se sienta en sus asientos normales y ha arrancado la unidad. Esto lleva a un mecanismo de control de operación de la ruta por un sistema de monitoreo GPS. Ya no puede haber esa saturación de unidades de una misma ruta en el corredor cuando no hay una demanda bastante alta de pasajeros. Bueno, alguien que es motorista, se entiende, nos está preguntando esto. Si un pasajero no lleva saldo y se pasa a la fuerza, ¿qué hago yo como motorista? Botón de pánico. Botón de pánico. Y se baja, ¿no?
No, y se le asiste para darle apoyo. Vamos a ver, para darle este sistema es excelente en sociedades anónimas de transporte. Dice, aquí el 90% son empresarios individuales operando en falsas cajas únicas. ¿Es cierto esto, Miguel? Bueno, hay que entender que el transporte no se puede transformar de la noche a la mañana. El tradicionalismo confrontativo nos llevó precisamente a que el empresario tuviera ese tipo de posiciones, pero sí se está transformando, ya tenemos un 70% de las cajas únicas convertidas en sociedades anónimas, y esto con la tecnología pues vamos a centralizar más la empresa. Hoy con Cipago que todos se van a volver accionistas. ¿Quién me garantiza que el motorista no me va a exigir pasar 2 veces ¿qué va a pasar? Dice. ¿Cómo aseguran que el motorista no me va a exigir pasar 2 o más veces la tarjeta y que me cobre de más? Hay más que todo. No, realmente la tarjeta lleva un registro histórico de la cantidad de transacciones que lleva por 2 semanas. Entonces se puede verificar en un centro de atención si se montó y pasó 3 o 4 veces la tarjeta en el mismo uso. Bueno, el tiempo se me fue. Hay una gran cantidad de preguntas que la mayoría de estas ya prácticamente han sido respondidas a través de todos los comentarios que se han hecho. Logramos responder la mayoría. Insisto y de alguna manera me alegra que la percepción de la población sea, aún con el beneficio de la duda, ¿no? Positiva. Porque no, pero la mayoría es positiva. Creo que este será un nuevo método de ordenamiento. Esperamos que el sector transporte colectivo pueda dar y compensar también, ¿verdad? Pueda compensar con un mejor servicio todo este nuevo esquema de modernización que se está haciendo. El Citran, el nuevo sistema prepago y otras cosas elementales. Y a ustedes como inversionistas seguramente habrán otras empresas, no sé si escuché que había otra empresa que también estaba ofertando el servicio, pero bueno, lo importante es que ya van. Yo quiero agradecerles el que me hayan acompañado esta mañana. Eduardo, gracias por estar acá. No, muchas gracias, Ernesto. También. Gracias, Ernesto, por la atención. Gracias por acompañarme a Eduardo Villanueva, también Eduardo Mendoza y Miguel Castañeda, también gracias por Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación. Así es, en efecto, 8 de la mañana en punto. Tengo radio hoy, los espero a las 6 de la tarde en 107.7 Fuego. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles. Los conceptos vertidos en el programa que usted acaba de ver fueron de exclusiva responsabilidad de quien los emitió